así, poco quieto, hermanos, vamos a acercarnos. Estamos por ahí, mis amados hermanos, pero lo hemos pasado, ¿verdad? Entonces nos hemos detenido un poquito, gloria al Señor, a escudriñar. Hoy, mientras escudriñaba esta semana, en realidad, hermanos, no logré colocar todo acá en el cuaderno, tengo unas hojas por ahí, borradores, hermanos. Porque salió una cosa, salió otra cosa, salió otra cosa, y ando así, por el Señor. Porque uno se entera a través del estudio de cosas que uno desconocía, que al tiempo, hermanos, nos entristecen, o en otros tiempos nos llenan de gozo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, mis amados, nosotros hemos visto ya en otros viernes el asunto de la revelación que Dios le hace llegar a nuestro amado hermano Juan, ¿verdad? ¿Sí? Y anunciábamos, mis hermanos, que el mensaje del Padre llegó a Jesús, ¿verdad? Y que Jesús lo trasladó a un ángel, y que el ángel lo trasladó a Juan, pero que Juan lo trasladó a la iglesia, ¿verdad? Sí. Ahora, ese es el orden, mis amados hermanos, de ciertas cosas. Ahora, este libro aquí, Apocalipsis, llamado Revelación, un libro futurista, mis amados hermanos, está enfrascado en montones de cosas, iglesia del Señor, que en su gran mayoría de ellas no se han cumplido todavía. ¿Sí? Gloria al Señor. Por eso, no es normal que alguien diga que las profecías todas están cumplidas y que solo falta el arrebatamiento de la iglesia. No es normal, porque no todas las profecías están cumplidas. Y es más, una vez la iglesia arrebatada, aún las profecías se seguirán cumpliendo, ¿verdad? Acá, porque esto continúa. ¿Verdad? No es que se termina allí, una vez levantada la iglesia, no se termina allí. Ahí comienza el otro asunto, ¿verdad? A su nombre. Entonces, ahora estamos mirando aquí el asunto de las 7 iglesias y estamos en la tercera, ¿verdad? Pero hemos ya analizado el capítulo 1 y hemos indicado ciertas cosas aquí de que representa netamente es Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se presenta Él? ¿Cómo lo hace de una manera extraordinaria? Mis amados hermanos, gloria al Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Y está allí en el capítulo 1. No hay nada que sacarle de allí. Solo hay que investigar en otros libros los que significan ciertas cosas, no más. Ahora, este mensaje a las 7 iglesias, ¿dónde se encontraban estas iglesias? ¿En qué lugar se encontraban estas iglesias? En Asia Menor, ¿verdad? Se encontraban en Asia Menor. Ahora, gloria al Señor. Vamos a ir mirando, mis amados hermanos, gloria a Dios, el asunto aquí donde se encontraba nuestro amado hermano Juan, ¿verdad? Y en donde, gloria al Señor, recibe esta revelación, esta visión, este asunto, ¿verdad? Profético para los tiempos actuales. Y como narra allí, especificando aquí, gloria al Señor, a las 7 iglesias, ¿verdad? Hemos visto, mis amados hermanos, en una forma representativa y gloriosa, aleluya, cómo es que Dios comienza a tratar a su gente, ¿verdad? Y voy a hacer preguntas simples, y ya lo hemos dicho, pero lo vamos a seguir dando, ¿verdad? Para ver cómo estamos. Si no respondemos, no significa que le vamos a seguir dando el capítulo 1. A su nombre. Por ejemplo,
Lo presenta como ángeles, ¿verdad? Y también lo presenta como estrellas, ¿verdad? Hermano, ¿qué está diciendo aquí? Está Apocalipsis 1, léalo, ya lo hemos analizado, estamos haciendo una pregunta a hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, lo presenta así, ¿verdad? Oiga, qué hermoso es eso, en la forma representativa, perdón, cómo Dios hace el sentido de sus hijos, cómo los abraza, cómo los mantiene allí, y dice, ellos están a mi diestra, es decir, yo soy el que los cuido, yo soy el que los protejo, yo soy la autoridad sobre ellos, sobre mis hijos, ¿verdad? Ahora, los mensajes que se encabezan a las 7 iglesias, también ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿A quiénes van dirigidas las cartas? Ok, específicamente a los ángeles, ¿verdad? A los pastores. Entonces, hay un asunto aquí claro, ¿verdad? Que cuando Dios quiere tratar con el pueblo, el que tiene que conocer un asunto de misión, primero, ¿quiénes tienen que ser? A su nombre. Ahora, se puede dar a nivel de congregación, personal sí, familiar también, pero a nivel general de iglesia hay ciertas cosas que solamente llegan a los ángeles de la iglesia. ¿Por qué será? Hay una responsabilidad total sobre aquellos que están al frente de la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué será como estrella? ¿Ah? Tiene que alumbrar, ¿verdad? La parte que representa la iglesia tiene que alumbrar, ¿verdad? Y es más, hay un verso que dice que tenemos que ser luz en medio de ¿qué? De las tinieblas, ¿verdad? La pregunta es, ¿somos luz o no? Me alegra, sí. Nos vamos para arriba hoy. Si fuera el arrebatamiento, ¿verdad? Eso es bueno. Oiga, cuando hay una seguridad de que si es así será. Cuando hay un titubeo significa de que algo está mal. Y hay que solucionarlo, ¿verdad? Gloria al Señor. A su nombre. Ok. Empieza allí el asunto, ¿no? Gloria al Señor. Cada una de las iglesias que ya hemos visto, tanto el mensaje de Éfeso, el mensaje de Esmirna, tiene un asunto parecido, aunque la forma como se presenta no es la misma. ¿Sí? A cada una de las iglesias le hace un enfoque y dice así, ¿verdad? A su nombre. Mis hermanos, por ejemplo, 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. A su nombre. Gloria al Señor. ¿Entienden ustedes eso o no? Eso también lo explicamos, ¿verdad? Ok, si lo entiende usted mal. Eso está en Isaías. Gloria al Señor, capítulo 11, verso 2. Un repaso rapidito, ¿verdad? Isaías, capítulo 11, verso 2. Ahí está especificando lo que se está refiriendo aquí. Gloria al Señor. A su nombre. Ok, y hablábamos también del asunto de Éfeso, ¿verdad? Ellos tenían a alguien a quien adoraban, ¿no? ¿A quién adoraban ellos? A Diana, la diosa
¿Sí? Según la historia dice que esta ciudad se fundó 3 siglos antes de Cristo. 3 siglos antes de Cristo. Es decir, que antes de que Cristo estuviera acá y se formaran las iglesias, esta ciudad estaba formada. Ojo, la ciudad. No he dicho la iglesia. Y siguió tomando su nombre, ¿verdad? Hasta la actualidad. Perdón, hasta que en la actualidad, ¿verdad? Dejó de ser Esmirna y lo vamos a conocer en el mapa como Esmir. S-M-I-R, Esmir. Esmirna igual a Esmir en la actualidad. Ahora, Pérgamo, por ejemplo, Pérgamo. Dice que las iglesias estaban en Asia Menor, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿cuál sería en la actualidad el nombre actual de Pérgamo? Eso sí no se los he dicho, ¿sí? Vamos a decir a su nombre, ¿verdad? Ahora miren, hermanos, todas las iglesias estaban allí, ¿verdad? En ese mismo asunto. No era que había una iglesia por allá, no. Todo estaba en ese mismo asunto, ¿verdad? A su nombre. Entonces, según la historia y los relatos de las investigaciones, dice que Pérgamo es igual a la actual Turquía. ¿Quiénes han visto alguna novela turca aquí? Amén, amén. Yo digo ¿Sí o no? ¿Ah? Oiga, mire, entra en el asunto de la historia. no se puede mentir. ¿Ah? Turquía, la actual Turquía. Y todas las iglesias estaban allí en ese asunto, mis amados hermanos. Hay dos que ya hemos pasado. Cuando tengamos las 7 iglesias estudiadas, vamos a ver con cuál de ellas nos identificamos. Porque hay una cuarta iglesia que no quisiera tocarla. A su nombre. Gloria. Pero es necesario hacerla. Amén. Entonces, miren, hermanos, estamos mirando un poquito desde acá, ¿verdad? Hasta acá. Ahora, ¿a quién es que se le da la visión? A Juan, ¿verdad? Se le muestra todo a Juan. ¿Quién era Juan? Era un siervo de Dios. Oiga, pero siervo de Dios. Yo sí me hago entender lo que quiero decir. Es decir, que la visión no fue dada a cualquier persona. Era al siervo de Dios. Cuando hay algo que se da en las iglesias, lo voy a decir acá, a nivel general, nacional de Ecuador, y alguien diga así, no se cumple, eso está dudoso, ¿verdad? Si es siervo o no es siervo. A su nombre. Entonces, se le da esto al siervo amado, a Juan, ¿verdad? Y comienza el asunto a darse a entender, mis amados hermanos. Pero ¿saben por qué yo dije al comienzo que estoy medio triste y medio esto? Porque hay cosas en las cuales decimos, ¿verdad? Dios es el que me tiene hasta acá, pero llega el momento en que quizás que Dios no lo permite, el momento no ha indicado que no estemos acá, sino que estemos muy abajo, pero muy abajo. ¿Cómo es eso, hermanos? Lo vamos a ir mirando acá. Ahora sí. Capítulo 2, verso 10, verso 12. Escribe
esto. El que tiene la espada aguda, ¿qué más dice? Dice esto. Ahora, ¿qué entendemos por aquí? ¿Qué entendemos aquí, mis amados? Es que hay un punto donde esta palabra que está lanzándose aquí nos hace o nos da a entender, mis amados hermanos, de que mientras estemos en este andar, en este caminar, aleluya, las cosas van a estar excelentes, ¿verdad? Pero si nos apartamos del Señor, si andamos no conforme a la voluntad del Señor, viene o se cumple la otra parte, ¿sí o no? Y no es porque Dios quiera utilizar el doble filo, sino porque nosotros mismos, con nuestras acciones, estamos permitiendo que se dé. Ahora, ¿por qué se le presenta al pastor de esta iglesia? ¿Por qué se presenta así con esa palabra? A su nombre. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. A su nombre. Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanos, miren. Acordémonos del verso bíblico que dice, ¿ya? ¿Cómo es la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios, Es como una espada de doble filo. dígamelo bien, si no le pongo cero. Espada de doble filo que traspasa. A ver, iglesia, a ver. Nadie se sabe el verso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y el corazón. Tarea para el próximo viernes. Se aprende en ese verso. Tampoco me voy a dar la cita. Amén, mi hermano. A su nombre. Gloria. Señor, mira para el próximo viernes. Amén. Estamos aquí para aprender. ¿vale? Y el que no traiga ese verso para todos, Amén, gloria a Dios. lo vamos a ocultar. A su nombre. Entonces, miren, hermanos, aquí está presentando de esa manera que Él es el Dios de la palabra, ¿verdad? Que Él es el Dios que tiene la autoridad, la palabra lista allí para ejecutarla, para llevarla a cabo. Lo que Él dice, así es. A su nombre. Gloria al Señor. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso es lo bonito, ¿verdad? Eso es lo bonito, ¿sí o no? Estar en medio de todas las circunstancias, en medio de los hostigamientos, ¿verdad? En medio incluso de gente, aleluya, que no miran el asunto de que otros crezcan o sean bendecidos, ¿verdad? En el Señor, sino que ponen tropiezo, gloria a Dios, o siempre hacen tantas cosas para que los hijos de Dios caigan, ¿verdad? ¿Sí? Por lo que vamos a ver ahí, por lo que sigue a continuación del verso, mis amados hermanos. Ahora, ¿dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Cómo llamaba el Señor a Antipas? ¿Cómo le llamaba? Mi testigo fiel, ¿verdad?
La pregunta sería, ¿también lo llamará así el Señor? ¿También lo llamará así el Señor? Mi testigo fiel a su nombre. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezos de los hijos de Israel, a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia general, aquí pues, hermanos, tenemos ya 5, 10, 15, 20, 30 años, hermanos. ¿Cuántos se conocen la historia de Balaam? A su nombre. ¿Cuántos se conoce la historia de Balaam? ¿Sí se la conocen? ¿Qué rey fue el que, aleluya, mandó a hacer esto con Balaam? ¿Cómo se llama el rey? Balaam, ¿verdad? El rey de hombre, de Moab, ¿verdad? Se cogió a este hombre. ¿Quién era Balaam? Era se lo llamaba así, pero el rey era bandido, adivino, era un brujo, partero, santiorero, todas esas cosas. Oye, y si usted se lee el capítulo 22 de Números, va a darse cuenta que al comienzo pareciera que este fuera un hijo de Dios. ¿Sí? ¡Ay, qué glorioso! ¿Verdad? ¿Cómo hace? ¿Verdad? Pero luego uno se da cuenta al final que no es, pues, lo que está pintando al comienzo, ¿verdad? Sino que es todo lo contrario, ¿verdad? Ok. Todos conocemos, o muchos conocemos esta historia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué será que está aquí? En este Apocalipsis, ¿por qué será que está aquí en esta parte? ¿Verdad? ¿Qué era lo que pasaba con la iglesia que dirigía el pastor de Pérgamo? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que habían allí? Oiga, el Señor le dice a aquellos que aún tienes ahí, a los que tienen la doctrina de Balaam. Hágase la idea. ¿Sí? Bueno, aquí no pasa. Ya, en los años que tengo en el Señor sí he visto, pero aquí no pasa. A su nombre. Pero si me hubiera dicho lo que voy a decir. Cuando alguien dice, así es, o dice el Señor, hay que tener en cuenta si eso viene de parte del Señor o no. ¿Verdad? Yo no creo que dentro de esta iglesia había gente brujas, no creo. Pero ¿por qué será que se le está diciendo eso así el pastor? Mira, retienes a los que aún tienen la doctrina de Balaam. Yo para mí, en mi sentido común, eran que ahí había gentes parecidas a la de la época actual, a nivel nacional y a nivel mundial. Tapiñaditos, ¿verdad? A su nombre. Entonces, retienes ahí a lo que tienes la doctrina de Balaam. Y Balaam fue un adivino, hermanos. Pero un adivino donde su Señor siguió siendo, perdón la expresión, un bruto. Porque no le avisó y no le dijo, mira, vas a ir en ese asno, pero acuérdate que mientras vayas por el camino, ese asno te va a hablar. No se lo dijo. A ese nombre. No se lo dijo. Pero yo sí me acuerdo que cuando el apóstol Pablo se iba a ir a otra ciudad, creo que era Cilicia, si más bien no recuerdo, o no me olvido, el Señor le dice, ay Pablo, no te vayas para acá, quiero que te vayas a otro lugar. Cuando el Señor, aleluya, o cuando nosotros decidimos estar en un sitio y Dios dice allá no es, está la voz de Dios diciendo allá no es. Porque ese es el Dios que te
¿verdad? Hasta el punto que cuando el asno le habló, se asustó, ¿verdad? Pobre animalito llevándose cuantos garrotazos, ¿verdad? Oye, y diciéndole, ¿y por qué me pegas? ¿Yo qué te he hecho? ¿Por qué me estás pegando? ¿Yo qué te he hecho? Entonces, miren, mis amados hermanos, el asunto es que por eso el enfoque general directamente dice al ángel de la iglesia, diciendo, mira, te está pasando por alto esto, ojo, ponle 11 a su nombre. Gloria. Eso no fue lo que me causó tristeza. Eso que estoy leyendo allí no me causó tristeza. Porque si nosotros vamos a hacer algo que no ve, Dios nos dice, a ver muchachos, si no ve, hazlo de otra forma, ¿verdad? El Señor nos avisa. ¿Cómo se dice, hermano? Que yo te hablo audiblemente. ¿Usted no le pasa que cuando va a hacer algo, siente una cosita acá, como que ahí como que no es, ¿verdad? ¿Cómo le llaman acá? Subsidio, algo así, ¿no? Que yo tampoco entiendo esa palabra. ¿Qué es eso? Subsidio. ¿No? Como el árbol, ¿no? Este hermano es maravilloso, este hermano que sabe, ¿no? Sí, ¿ha escuchado esa palabra, no? ¿Ha escuchado? Hay que averiguarlo, ¿está bien? Y ya, eso yo también lo voy a aprender, ¿le parece? Pero es algo que uno desea antes así, ¿verdad? Uno desea antes. Teresita, ¿verdad? Mire, allá sí ve. Es que, ¿vale? Claro, es como que siempre yo como que no es, ¿verdad? Y pasa, ¿verdad? Y uno dice, lo hago, a veces lo hacemos, a veces no lo hacemos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que Dios comienza a hablar al corazón del hombre, hermanos? Eso es muy simple, hermano. Estamos orando al Señor y sentimos algo que cae en el corazón, ¿no? ¿Sí? A veces sentimos algo y es con la familia que pasa algo. Y pasa algo. ¿Sí? No sé. A mí me ha pasado eso. Y hace una noche atrás, qué sé yo, un mes atrás, o 2 semanas después que estoy por acá, después que me mataron por allá, a su nombre. Una noche yo no podía dormir, hermanos. 5:30 me dejé dormir, mis hermanos. Y yo oraba y me acostaba, yo oraba y Señor, ya quiero dormir. Yo no podía dormir. Pero eso, bueno, gracias a Dios, y no pasó nada, ¿verdad? Pero cuando ha pasado así, cuando han fallecido mis hermanos, he sentido algo y al siguiente día o en la misma noche, al mismo rato, a la hora, hay una llamada y bueno, y pasa muchas cosas, hermano, ¿verdad? A su nombre. Miren, mis hermanos, el siguiente verso. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, ¿verdad? Esta palabra yo siempre lo he escuchado. ¿Alguien tiene conocimiento de esta palabra? Nicolaitas. ¿Sí o no? A veces lo leemos así, lo leemos en muchos libros esta palabra, ¿verdad? Pero ¿saben por qué me causó tristeza? Porque antes quizás nos preguntaban sobre esto y había una respuesta sencilla que uno daba, ¿verdad? Tal vez usted también la dio, tal vez yo también la di. Entonces uno decía, es un grupo de personas, es un pueblito, ¿verdad? O es un lugar de cierta nación, ¿sí? O tribu, ¿verdad? ¿Sí? Pero específicamente aquí, hermanos, se está refiriendo a una secta, a un grupo de personas, mis amados hermanos, que lo que buscaban era corromper al pueblo, desestabilizar a la iglesia.
O como Dios le dice, ¿verdad? Que a pesar de todas esas cosas, Él ha retenido su fe. ¿Ah? Su fe está intacta, hermanos. No se ha desmoronado, hermano. Sigue intacta. Ahora, hermano Pablo, está hablando de los ángeles, de los pastores. Eso no me toca a mí. Claro que le toca a usted. La gente de altar lo que hace es buscar la forma de llevar un mensaje, una enseñanza, o de traerle pastos frescos, pastos agradables a las ovejas a la iglesia. Pero la iglesia tiene que aprender a atesorar, a guardar en sus corazones, hermano, esta palabra, aleluya, que no sabemos cuándo y en qué tiempo se nos volverá a enseñar esta palabra, no sabemos, hermanos. Se aprovecha el tiempo cuando está el tiempo y lo podemos hacer. Cuando no lo podemos hacer, bueno, se nos sale de nuestras manos. Pero cuando lo podemos hacer, hay que estar, hermanos. Quizás venga otro después y lo explique de otra manera, hermanos. Yo no sé cuándo. Pero hay cosas, hermanos, aquí, hermanos, que salen a relucir, hermanos, porque mayormente en los tiempos de enseñanza es esa. No hay que andar corriendo para terminar un capítulo, no. Si nos entendió algo, hay que seguir dando hasta que se nos quede, ¿verdad? Por ejemplo, según Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, 1, cuando habla de los candeleros, ¿a qué se está refiriendo? A la iglesia. ¿Y cómo lo llama a ese candelero? ¿Cómo es? De Pero oro. duro, hermano, yo no sé. De oro. Las damitas, permítele hablar. Ah, sí, no, de oro, ¿verdad? Eso resplandece. ¿Ah? El oro puro, por el Señor. Ahora, el Señor llama aquí a Apocalipsis candelero de oro. Y dice que Él anda en medio de los candeleros. Y en otras palabras, el Señor está aquí esta noche. Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Está aquí o no está aquí? Porque si está aquí, lo está sintiendo. Y si no está aquí, pues entonces no siente nada. Aquí está, hermano, todo uno. Ahí está. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso que tiene las 7 estrellas a su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Y si no estamos bien comprendiendo, entonces leemos el verso 20 del capítulo 1 y dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está clarito. Ahora, hermanos, vámonos a Hechos, capítulo 6, verso 5. Y lean usted porque yo no lo quiero leer. Hechos, capítulo 6, verso 5. Lean usted, hermano. Amén. 1, 2, 3. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lee todo el capítulo, todo el libro si quiere. A su nombre. Está bien, hermano, está bien, tranquilo. Ok. Ahora miren.
Y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Dónde encontramos ahí en el verso que acabamos de leer? ¿Qué es lo que encontramos allí? A Nicolás, que es prosélito de Antioquía. Miren, hermanos, este fue un diácono escogido, dice que era lleno del Espíritu Santo. Pero según la historia, fue un hombre que apostató de la fe, negó la fe, es decir, se volvió lo contrario. No es que cuando se refiere ahí es una tribu, un pueblo, no, es una secta. Son doctrinas basadas, mis amados hermanos, y esto me lleva a esa gente como por ejemplo Joseph Smith, Carlos Taza Rousseff, Benedicto de Blanco. Porque en 1800 a 1850 eran hombres y mujeres que buscaban al Señor, pero según dicen ellos, les llegó una revelación y comenzaron a formar sus sectas. Un hombre lleno del Espíritu Santo, elegido como diácono de la iglesia, cayendo en lo otro, mis amados hermanos. ¿Y sabe qué pasa? Porque en la actualidad hay mucha gente, hermanos. Sí, y también se da del otro lado, mis amados hermanos, que estando en el Evangelio, a su nombre, dejan el Evangelio y se vuelven al catolicismo, ¿verdad? Niegan la fe, han hecho a un lado la fe. Ahora, hay gente que está dentro del camino del Señor, hay gente que está dentro de este Evangelio de Dios, no se han ido al catolicismo ni a ninguna secta que andan por estas zonas o por este mundo, no se han ido. Pero las acciones nuestras hacen de que dejemos a Dios. Y nos salimos de la doctrina real y verdadera que está basada solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro, el creador de la vida, el que salva, el que perdona y el que viene pronto. Esa es la doctrina clave, hermanos. El momento en que nos escapamos, aleluya, para hacer cosas, eso significa de que estamos negando la fe y nos volvemos una apóstata de este Evangelio glorioso. Algo contrario, algo que no es conforme a la voluntad del Señor. Que enseñaba aquí, este hombre enseñaba, hermanos, ¿verdad? Más bien la enseñanza era que causaba división, contiendas. Oiga, iglesia 1, Éfeso, iglesia 2, Esmirna, iglesia 3, Pérgamo. Y en las tres iglesias que hemos visto, mis amados hermanos, vemos a los pastores pasando por un asunto difícil. Entonces, la iglesia está llamada ¿a qué? A cumplir ese rol de oveja. Y nosotros, la gente de altar, estamos llamados ¿a qué? A traerle buen pasto a las ovejas. Porque si no traemos buen pasto y ellas se la comen, les va a causar problemas, ¿verdad? En lo literal, nos comemos algo que no es y nos desbaratamos, ¿sí o no? En lo espiritual, las ovejitas reciben un asunto, una mala interpretación y se las quedan, se las comen. Significa que hay un asunto complicado allí para aquella ovejita, ¿verdad? A su nombre. Entonces, podemos estar hacia arriba hoy y tenemos que mantenernos creyendo en el Señor basada en la doctrina santa que tenemos nosotros hoy en estos tiempos, ¿verdad? Sin cambiarla, sin renegar de lo que ahora somos y tenemos, ¿verdad?
sé a usted le ha pasado, pero a mí muchas veces me ha pasado, hermanos. Estoy en casa, sentado, visualizo mi casa, visualizo hacia arriba, salgo hacia afuera, visualizo. O estoy en la calle, hermanos, mayormente en la calle, me siento en una vereda, estoy sentado en un muro y visualizo así. Visualizo a la gente cómo pasa, así. Me pongo así, en serio. Y visualizo a la gente, camina, pasa, anda, compra, vende. Y yo digo, ¿qué pasará con esa gente después de 10 años, de 30 años? Después de 40 años. Esa gente que está andando aquí ya no va a estar acá. Ni siquiera yo voy a estar acá. A no ser que el Señor me permita vivir 100 años más, no sé. ¿Verdad? Pero hay mucha gente, hermanos, que no va a estar aquí de aquí a 30, 40 años, hermano. 50 años no va a estar. Pero la gente vive su mundo, ¿verdad? Vive su asunto. Yo digo, sentado ahí, Señor, ¿cómo estamos de despreocupados? Y nos pasa también a los creyentes, ¿verdad? Nos pasa a los creyentes, hermano. ¿Cómo estamos de despreocupados? Sí. A veces estamos desperdiciando el tiempo cuando hay bastantes cosas que hacer, hermanos, en el Señor. ¿Sí? Y ahí cuando dice el Señor que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? ¿Sí? A veces ni en las escuelas, en los colegios, universidades, trabajo, nos conocen que somos cristianos, ¿verdad? No nos conocen muchas veces. Al rato se entera, güey, que tú eres hermanito. ¿Sí o no? O no, estoy equivocado. Muchas veces nos avergonzamos, ¿verdad? Nos causa vergüenza muchas veces. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer aquí, mis amados hermanos? Corregir, ¿verdad? Corregir. ¿Sí? No tengamos miedo de hablar la palabra. No tengamos miedo de predicar la palabra, hermanos. ¿Ah? Si ya que estuvimos haciendo el servicio evangelístico, el culto, allá en el 8-9, el miércoles, cuando llegamos con mi hermano David en el carro, había un señor anciano y le dijo al muchacho, no vayan a aprender nada, no enciendan nada hasta que ellos se vayan. Y me refiero a los chicos, a los que andan por ahí, ¿verdad? Ahí se reúnen un poconón de jóvenes allí. Pero estuvo el respeto allí. El valor que se le da a los hijos de Dios por otras personas, mis amados hermanos. Y eso es un grado de honra para la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a valorar aquello, mis amados hermanos. Es necesario, primero, reconciliarse con Dios para aquellos que tienen que hacerlo. Segundo, afirmarse en Dios. Porque aquí nadie, cuando sea el arrebatamiento, nadie se va a aprender de la falla de nadie, ni del pantalón de nadie. Es más, se va a caer porque toda la ropa caerá acá. Hace un hombre. Sí. La gente viene a veces mal adoctrinada. Y el esposo impía, dice, se santifican por el esposo. Y así viceversa, ¿no? Así que yo puedo hacer lo que a mí se me antoja. Ahí se me el otro. Se me antoja porque soy santificada por mi esposo o por mi esposo. Tenga cuidado, no malinterpretar esa escritura. Póngase en eso. Ahí está.